Mi mejor amiga cree que puede robar todo y aún así mi prometido. Era una frase que nunca pensé que diría en voz alta. Pero mirando la escena, todo parecía desenvolverse como en una película de mal gusto. Ahí estaba Amanda, usando el collar que siempre quise, hablando con mi esposo como si tuviera derecho a estar en mi casa, como si fuera de ella. ¿La ironía? Me sonrió y dijo, disculpa el desorden, querida. Pensé que te gustaba el collar. Me compré uno igual. Mis ojos se dirigieron a él, esperando alguna reacción, pero Marcos solo se pasó la mano por la nuca, incómodo, con esa sonrisa de quien evita conflictos. Respiré hondo, tratando de recordar la última vez que mi amiga hizo algo para apoyarme y no para eclipsarme. Los días pasaron, y Amanda empezó a aparecer cada vez más. Primero era para hacerme compañía. Luego llegó con ropa para ayudarme a mejorar mi estilo. Hasta comenzó a usar mi perfume favorito. Pero la situación se volvió una pesadilla cuando empecé a encontrar algunas de mis cosas en su bolso. La enfrenté una noche, preguntándole, ¿por qué estás tomando mis cosas? Ella soltó una risita nerviosa y respondió, ay, querida, no hagas una tormenta en un vaso de agua. Solo son bromas entre amigas. Esa respuesta me dio asco, pero decidí no alargar la discusión. Quería pruebas de que había algo más detrás. Esa noche, mientras Amanda y Marcos estaban en la sala riéndose de alguna broma interna, fui al cuarto y encontré el celular de él en la cómoda, con un mensaje de ella en la pantalla. ¿Crees que sospechará? Muero de ganas de viajar contigo la próxima semana. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me tragué el llanto. Salí del cuarto y anuncié, voy a casa de mis padres el fin de semana. Necesito descansar. Ambos me miraron sorprendidos, y Marcos intentó discutir, pero Amanda dijo, qué gran idea, te lo mereces. El viaje me dio el tiempo que necesitaba para pensar en un plan. Regresé el domingo, decidida a enfrentar a los dos. Pero las cosas cambiaron cuando, al ordenar mis cosas, encontré un pasaje de avión a nombre de Amanda, pero con el apellido de mi marido. Marcos, esa misma noche, me dijo que tenía que hacer un viaje de trabajo. Yo sonreí y le deseé buen viaje. Sabía que Amanda estaría en el aeropuerto esperándolo. A la mañana siguiente, llamé a un abogado e inicié los trámites de divorcio. Esa misma tarde, empaqué mis cosas. Sabía que necesitaba un nuevo comienzo, y estaba lista para dejarlo todo atrás. Solo quedaba esperar el regreso de Marcos para que se encontrara con una casa vacía y una carta explicándole que sabía todo. Nunca imaginé que volver a mi antigua casa me traería esta mezcla de emociones. La dejé vacía y ordenada, dejando atrás una carta breve que explicaba lo que sabía, pero mientras manejaba hacia mis padres, una idea empezó a tomar forma. ¿Por qué simplemente alejarme y dejarles el camino libre? Marcos y Amanda no solo habían traicionado mi confianza, sino que también me habían robado mis sueños, mis espacios, incluso mis deseos más íntimos. No, ellos no se merecían un final tan sencillo, merecían algo más, algo que nunca olvidarían. Pasé los siguientes días reflexionando y planeando en silencio. Mis padres notaban mi calma, pero si ellos supieran las tormentas que rugían en mi mente, seguramente se sorprenderían. Quería algo que fuera más allá de un simple divorcio. Quería que cada paso que dieron hacia mí se convirtiera en un camino de espinas para ellos. Decidí regresar a la ciudad, pero no a casa. Me hospedé en un pequeño hotel donde podía observar sus movimientos de lejos, como una sombra invisible. Empecé a recoger pruebas y datos, algo que pudiera utilizar más adelante, cuando llegara el momento adecuado. Fue entonces que descubrí algo más profundo de lo que imaginaba. Marcos y Amanda no solo compartían un viaje, estaban ocultando inversiones, propiedades y, lo peor de todo, un secreto financiero que los vinculaba desde mucho antes de conocerme. Esa noche, observando las pruebas que había recolectado, entendí que su traición iba mucho más allá de lo personal. Ellos me habían usado, manipulado mis recursos y mi confianza, creando una vida oculta a mis espaldas. Pero ahora yo tenía el control de sus secretos y sabía que estaba lista para actuar. Entonces, decidí darles un pequeño adelanto de lo que vendría. Le mandé a Amanda un mensaje anónimo, un aviso discreto, sugiriéndole que sabía sobre sus transacciones especiales y sus esfuerzos conjuntos con Marcos. Imaginé su cara pálida al recibir ese mensaje inesperado y no pude evitar sonreír. Al día siguiente, encontré una notificación en mi celular. Amanda y Marcos habían transferido una gran suma de dinero a una cuenta desconocida, probablemente tratando de encubrir lo que sabían que estaba por descubrir. Mi mensaje había funcionado, y esto era solo el principio. Después de ese primer paso, supe que los tenía en la palma de mi mano. Amanda y Marcos estaban entrando en pánico, y yo apenas había comenzado. Sabía que cualquier movimiento en falso los pondría en alerta, así que decidí seguir jugando en las sombras,
dando pistas sutiles que aumentaran su ansiedad. La clave de una buena venganza es la paciencia. Mi siguiente paso fue enviarles una carta anónima, escrita a mano, donde dejaba entrever que alguien estaba al tanto de sus secretos. No había firma, ni ninguna pista clara sobre el remitente, pero cada palabra estaba calculada para sembrar la duda en sus mentes. «Sé lo que hiciste. Nos veremos muy pronto», decía al final de la carta. Imaginaba cómo sus mentes comenzaban a buscar respuestas en cada rincón, preguntándose quién podría saber tanto. Esa misma semana decidí acercarme un poco más. Sabía que Amanda y Marcos frecuentaban un restaurante exclusivo cada viernes en la noche. Elegí una mesa discreta desde donde podía observarlos sin ser vista. Los vi entrar, hablar en susurros, ambos mirando alrededor como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento. Amanda estaba inquieta, y Marcos intentaba calmarla, pero hasta desde donde yo estaba, podía ver la tensión en sus gestos. Observándolos, se me ocurrió mi siguiente jugada. Comencé a hacer llamadas anónimas a su número de casa. No decía nada. Solo respiraba en silencio, dejando que Amanda y Marcos sintieran la presencia de un desconocido que acechaba. Cada llamada parecía desequilibrarlos más. Amanda comenzó a responder con un «¿Hola? ¿Quién es?», cada vez más desesperado, y Marcos tomaba el teléfono, solo para escuchar el silencio en el otro lado de la línea. Finalmente, una noche, después de una llamada especialmente larga, escuché a Marcos gritarle a Amanda que todo esto era una locura, y que si ella no sabía manejarlo, él se haría cargo. Supe entonces que había creado una grieta en su alianza, y ahora la presión haría el resto. Esa misma noche dejé una última nota en su puerta, esta vez con una amenaza más directa. «Tu tiempo se está acabando». La dejé en el buzón, y a la mañana siguiente, vi a Amanda salir con la nota en la mano, su rostro pálido y visiblemente alterado. Sabía que la tensión los estaba desgastando, pero no podía detenerme ahora. Los tenía exactamente donde quería. Mientras los veía desde lejos, mi teléfono vibró. Era un mensaje inesperado. Alguien más parecía estar involucrado en sus negocios turbios y quería hablar conmigo. El mensaje en mi teléfono era escueto, pero lo suficientemente intrigante como para captar toda mi atención. «Sé lo que está ocurriendo con Marcos y Amanda. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Hablemos». La dirección que incluía me llevó a un café en el centro de la ciudad, uno que se encontraba en un callejón oscuro, fuera del radar. Decidí ir. Me vestí de forma discreta y llegué temprano, ocupando una mesa en la esquina desde la que podía ver toda la entrada. No sabía quién era esta persona ni sus intenciones, pero me daba curiosidad saber quién más estaba al tanto de los secretos de mi esposo y de Amanda. 15 minutos después de la hora acordada, un hombre de mediana edad, con traje oscuro y gafas de sol, se sentó frente a mí. No se presentó, pero su voz era tranquila y calculada. «Sé que estás buscando respuestas y que quieres deshacerte de ellos», dijo en voz baja, con una media sonrisa. «Yo he trabajado en el círculo de inversiones de Marcos y Amanda, y ellos me deben mucho dinero. Tal vez podemos llegar a un acuerdo para que tú obtengas tu venganza y yo recupere lo que es mío». Mientras él hablaba, sentí una mezcla de emoción y cautela. Este hombre tenía una información que podía ayudarme a llegar más lejos de lo que había planeado. Con él, no solo podría hacer que Marcos y Amanda pagaran por lo que me hicieron, sino también exponer todos los aspectos oscuros de sus negocios. Estábamos en la misma misión, y nuestras metas se alineaban a la perfección. Nos pasamos las siguientes horas intercambiando detalles y armando un plan. Él, que se presentó como Ramiro, me dio pruebas de las transacciones fraudulentas y documentos que ligaban a Amanda y a Marcos en múltiples inversiones sucias. Estas pruebas eran contundentes, y si las manejábamos bien, podían significar el fin de ambos. Al final de la reunión, Ramiro se levantó, mirándome con una mezcla de admiración y advertencia. «Tienes que estar preparada. Esto va a ser duro, y ellos no se detendrán una vez que empiecen a sentir el peso de lo que viene». Asentí con determinación. Sabía que esto no era un juego y que mi vida también estaba en juego, pero estaba lista. Esa noche, al revisar los documentos que Ramiro me había entregado, me di cuenta de algo más. No solo estaban implicados en negocios sucios, sino que una de las transacciones parecía relacionada con el dinero de nuestra cuenta conjunta. Sentí como mi indignación crecía. Ellos no solo me traicionaron, sino que también usaron mis recursos para financiar sus planes secretos. Cerré los papeles, sintiendo una energía renovada y un plan claro en mi mente. Ramiro y yo íbamos a dar el golpe en el momento justo, pero primero tenía que asegurarme de que Marcos y Amanda se sintieran cómodos, seguros de que estaban fuera de peligro. Con cada día que pasaba, Amanda y Marcos parecían menos alertas. Los constantes mensajes y llamadas anónimas los habían desgastado, y la tensión entre ellos era evidente. Pero ahora,
después de la reunión con Ramiro y con todas las pruebas en mis manos, sabía que era el momento de dar el siguiente paso. Tenía que ser meticulosa y jugar mis cartas con precisión. El plan consistía en hacer que Amanda y Marcos pensaran que la tormenta había pasado, que el peligro había desaparecido. Para eso, decidí poner una pausa en los mensajes y llamadas. Quería que sintieran esa falsa tranquilidad y que de alguna manera bajaran la guardia. Necesitaba que confiaran lo suficiente en que todo estaba bajo control, para entonces lanzarles la trampa perfecta. Durante ese tiempo, me acerqué a algunos contactos de Marcos, aquellos en los que sabía que él confiaba. Fingiendo una amabilidad desinteresada, les insinué que Marcos y Amanda estaban pasando por algunos problemas financieros y que, si algún día ellos tenían dudas, yo podría aclararlas. Les dejé sutiles pistas para que pensaran que algo en los negocios de Marcos y Amanda no iba bien. No pasó mucho tiempo antes de que esos contactos, preocupados por sus propios intereses, comenzaran a vigilar más de cerca las inversiones de Marcos. Mientras tanto, con la ayuda de Ramiro, conseguí acceso a uno de los correos electrónicos de Amanda. Desde allí, redacté un mensaje como si fuera ella misma, dirigido a uno de los socios de Marcos, en el que le insinuaba que necesitaba deshacerse de ciertas evidencias comprometedoras. Esa sola palabra, evidencias, desató un pánico en el círculo de contactos de Marcos, y en cuestión de días, comenzaron a surgir rumores sobre posibles investigaciones y auditorías en sus negocios. La reacción de Marcos fue inmediata. Lo vi salir de su casa, con expresión de pánico, y correr hacia la oficina en plena noche. Sabía que estaba desesperado, intentando evitar el colapso de todo lo que había construido en la sombra. Amanda también parecía alterada, enviando mensajes frenéticos y haciendo llamadas a escondidas. No les quedaba mucho tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, en medio de su desesperación, no podían siquiera imaginar que yo estaba detrás de todo. Verlos atrapados en su propia red de mentiras era exactamente lo que había querido. Y aún así, había algo más que debía hacer para terminar mi venganza de manera definitiva. Esa misma noche, recibí una llamada de Ramiro. Su voz sonaba tranquila, pero con un toque de urgencia. Ya está todo listo. Solo queda un último movimiento y ambos caerán con toda su farsa. Necesito que estés preparada para lo que vendrá. Me quedé en silencio por un momento, absorbiendo el peso de sus palabras. Sabía que lo que venía podía cambiarlo todo, pero también sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Colgué el teléfono con la determinación de que el próximo paso sería el definitivo. Con todo preparado, el último paso estaba a punto de ejecutarse. Ramiro y yo habíamos planeado una jugada que no solo expondría a Marcos y Amanda ante sus socios y amigos, sino que también los dejaría sin escapatoria. Sabía que este sería el golpe final que los obligaría a enfrentar las consecuencias de todas sus mentiras y traiciones. La mañana del gran día, envié un correo a todos los socios y contactos de Marcos y Amanda, incluyendo a algunos de sus familiares cercanos, utilizando las pruebas que Ramiro me había proporcionado. El correo contenía un archivo con documentos incriminatorios, correos comprometidos y detalles de sus transacciones fraudulentas. Todo estaba cuidadosamente organizado para que fuera imposible negar la verdad. Minutos después de enviar el correo, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Los mensajes de amigos, conocidos y socios de Marcos llegaban uno tras otro. La noticia de sus engaños se esparció como un reguero de pólvora, y pronto todos sabían que la vida perfecta de Marcos y Amanda estaba construida sobre una base podrida. Los comentarios de indignación, sorpresa y traición llenaban mis mensajes, y me daba cuenta de que, finalmente, la verdad había salido a la luz. Esa misma tarde, Ramiro me llamó para decirme que Marcos y Amanda habían sido citados para una reunión urgente con sus socios. Sabía que esto sería el principio de su fin. Decidí acercarme al lugar de la reunión, pero no para entrar. Me quedé fuera, observando desde una distancia segura, mientras ellos se dirigían al edificio, visiblemente nerviosos y sin poder anticipar lo que les esperaba. Horas después, vi salir a Amanda y Marcos. Sus rostros reflejaban una mezcla de shock y desesperación. Habían perdido todo. Sus socios habían roto cualquier lazo con ellos. Sus inversiones estaban congeladas, y los rumores sobre posibles demandas legales comenzaban a circular. Habían pasado de la cima al fondo en cuestión de horas. Y lo que más me satisfacía era que ninguno de ellos podía siquiera imaginar cómo todo se había desmoronado tan rápidamente. Regresé a casa, satisfecha y en paz, lista para comenzar mi nueva vida lejos de la sombra de su traición. Pero esa noche, mientras empacaba las pocas cosas que aún tenía en la casa, encontré algo inesperado, una carta de Amanda. La abrí, preguntándome si era una última súplica o algún intento de disculpa, pero lo que leí me dejó helada. «Sé que fuiste tú», decía la carta. «Todo este tiempo te subestimé,
pero algo me dice que esto no se acaba aquí. No sabes en qué te has metido. Me quedé en silencio, pensando en esas palabras. Sentí un escalofrío recorrerme, pero al mismo tiempo, una sensación de calma me invadió. Tal vez Amanda intentaría buscar venganza algún día, pero yo ya no era la misma persona ingenua que había conocido. Si ella pensaba que podía hacerme temer, estaba muy equivocada. Guardé la carta, sonreí y por fin, cerré la puerta detrás de mí. La había dejado a ella y a Marcos atrapados en su propia ruina. Ya no tenía nada que temer. Mi vida estaba esperando y, esta vez, era libre para vivirla sin sombras.